Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando, o cuando sea que nos estén escuchando. Esto es la tercera edición de Es Más Complejo, este espacio de declaraciones, reflexiones y curiosidades sobre historia argentina por el Club El Erizo. Nuevamente, soy Eloy Vera desde Bahía Blanca. Nos acompañan, como siempre, Franco Seriani, de la Universidad de Itela, desde Escobar. Hola, Franco. Buenos días a todos. Nos acompaña Facundo Mastronardi, desde Vicente López, desde la pérfida UBA. La pérfida facultad de comunismo. Buenos días, tardes, etc. Y hoy se nos une otro miembro del Club El Erizo, también estudiante de historia. Desde el pérfido Caballito se nos une Francisco Puerta, también estudiante de la UBA. ¿Cómo estás? Hola a todos, gracias por la invitación. Y hoy nos toca hablar sobre el periodo de presidencia de el brigadier general, el doctor, el gran don Bartolomé Mitre, uno de los personajes más multifacéticos de nuestra historia. Y por esa misma razón, ya mismo voy aclarando que no vamos a cubrir todo lo que es la vida de Mitre. Este va a ser un capítulo más bien sobre su periodo al mando del país y lo que significó para nosotros, lo que significó para el desarrollo de la Argentina, porque es más complejo hablar sobre Mitre y vamos a evitar hablar sobre Mitre como historiador, Mitre como académico, Mitre antes de la presidencia, Mitre después, porque ya va a volver a surgir, va a estar rompiendo las pelotas durante mucho tiempo de nuestra historia, y también vamos a evitar algunos de los temas más espinosos que les vamos a dedicar videos propiamente, como por ejemplo la guerra de la Triple Alianza. Así que, Mastronardi, ¿de qué es lo que sí vamos a hablar hoy? Bien, en los episodios anteriores yo comencé describiendo estas presidencias de la década de 1850 y comienzos de 1860, es decir, los tres presidentes posteriores a la Constitución de 1853, a saber, Justo José de Urquiza, terminó bien, Santiago Derqui terminó mal, y Juan Esteban Pedernera también terminó mal. Y en este caso, en este episodio, voy a comenzar nuevamente describiendo la presidencia de Bartolomé Mitre. ¿Quién fue el porteño Bartolomé Mitre? Ya lo mencionamos un par de veces en episodios anteriores, porque como bien dijo Eloy y comentamos en los episodios anteriores, Mitre estuvo rompiendo las bolas durante un gran periodo de la historia argentina y fue extremadamente influyente en ella. Yo voy a escribir ahora su presidencia. Todos conocemos a Mitre, además de ser mencionado varias veces antes, hasta aparecía en el billete de 2 pesos, es parte del sentido común argentino. Como escribí anteriormente, el 17 de septiembre de 1861, Mitre venció al mando de las tropas porteñas al entrerriano Urquiza en la inmensa batalla de Pavón. El presidente Derqui se vio forzado a renunciar y su vicepresidente Pernara, ahora sucesor en el cargo, decretó que el gobierno nacional se había disuelto, pero nadie le dio pelota porque los distintos gobernadores provinciales reconocieron, muchos fueron obligados a reconocer, a Mitre como el jefe de gobierno de facto de la Confederación Argentina. Este periodo comienza cuando Mitre asume como presidente constitucional tras las elecciones presidenciales de 1862. Se encontró con el deber y el gran desafío de reorganizar este gobierno nacional disuelto con la renuncia de Derqui y Pedernera. Ante la cuestión fundamental de cuál sería la ciudad capital de esta reunificada Confederación Argentina, es decir, definitivamente había sido incorporado el Estado de Buenos Aires, porque venció a la Confederación, Mitre propuso mudar la capital a la ciudad de Buenos Aires, cuya provincia sería federalizada por 3 años hasta que se resolviera esta cuestión. El proyecto fue aprobado por el Congreso, pero rechazado por la legislatura bonaerense, así que, como resultado, se aprobó la ley de compromiso. Buenos Aires sería simultáneamente capital de la provincia y de la nación. Un tema medio complejo, pero básicamente el gobierno federal iba a tener jurisdicción administrativa, pero seguiría siendo parte de la provincia para fines judiciales y electorales. El Partido Liberal, fundamentalmente el sucesor del Partido Unitario, del cual formó parte Mitre, se dividió entre los nacionalistas, como Mitre, aquellos que favorecían moderar esas demandas de autonomía porteña en beneficio de la organización nacional, principalmente los más centralistas, y los autonomistas, como Adolfo Alsina, que favorecían una mayor autonomía porteña. Afortunadamente para Mitre, ese mismo año, el nacionalista Mariano Saavedra fue electo gobernador de Buenos Aires. Así que las cosas comenzaron bastante bien para Mitre. Impuso gobiernos liberales en las provincias de la Confederación, excepto de Entre Ríos, donde continuó gobernando
nuestro protagonista de los primeros 2 episodios, Justo José de Urquiza, y en La Rioja, que era gobernada por un caudillo federal llamado Ángel Vicente Peñalosa, mejor conocido como el Chacho Peñalosa, de quien todavía cada tanto se habla por ahí. Mitre continuó muchas políticas de las presidencias de Urquiza y de Derqui, pero con mayor facilidad, obviamente, ahora que operaba Buenos Aires. Por ejemplo, en 1863 se inauguró el ferrocarril Rosario-Córdoba. Se construyeron las primeras vías férreas del país financiadas con capital extranjero. Se adoptó el sistema métrico decimal, que sí, no existió desde el comienzo del país, y se promulgó la ley de patentes e invención. Finalmente se nacionalizaron las aduanas y se bajaron las tarifas al comercio exterior, lo cual produjo un inmenso crecimiento económico que duplicó la recaudación. Comenzó a funcionar la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial Federal. Es más, hasta Mitre nombró a jueces vinculados a la oposición en ella. En 1863 se reanudó la guerra contra el caudillo riojano Chacho Peñalosa y sus montoneras. Mitre nombró director de su campaña militar a Domingo Faustino Sarmiento, spoiler, otro que va a ser muy importante en los próximos episodios, y en este. Sarmiento era gobernador de San Juan y había sido aliado de la política educativa de Mitre. Sarmiento despreciaba al Chacho Peñalosa hasta filosóficamente, ya lo había descrito a sus partidarios como, cito textual, animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. O sea, lo consideraba prácticamente animales. Sarmiento puso a las provincias orientales en estado de sitio y llevó a cabo una cruenta y efectiva campaña, pues superados numéricamente, pero mejor equipadas, sus tropas vencieron y capturaron al Chacho. Sin juicio previo, lo ejecutaron con una lanza, lo acribillaron frente a su familia y exhibieron su cabeza en una plaza pública. Un amor. Hasta Mitre tuvo que criticar a Sarmiento por la excesiva crueldad de la campaña, que incluyó torturas y matanzas indiscriminadas, pero al menos con esa rebelión brutalmente aplastada se había logrado cierta estabilidad y paz duradera, ¿no? No. La respuesta es no, debido a 2 grandes acontecimientos que convulsionaron al resto del continente americano. Por un lado, bien al norte, en 1861 estalló la Guerra Civil Estadounidense, que se prolongó hasta el 65, que suspendió la aplicación de la doctrina Monroe, esta doctrina según la cual Estados Unidos consideraba que nuevos intentos europeos por recolonizar el continente americano serían entendidos como una agresión contra ellos, contra los propios Estados Unidos. Si bien la aplicación de la doctrina Monroe fue irregular, por ejemplo, los yanquis no reaccionaron ante la invasión británica de las Malvinas en 1833, ni a los bloqueos francés y anglo-francés del Río de la Plata durante la época de Rosas, esta incapacidad de Estados Unidos de actuar debido a su guerra civil le dio una gran oportunidad a los imperios europeos. Por ejemplo, el Segundo Imperio francés invadió México, España reocupó la República Dominicana y las Islas Chincha en Perú. Esto último fue importante, porque como reacción en 1864 se realizó el Segundo Congreso de Lima para organizar esfuerzos comunes entre los estados hispanoamericanos frente a la creciente amenaza extranjera. Pero el gobierno de Mitre creía que esto sería tomado como una provocación por las potencias europeas. Recordemos, Mitre era un liberal europeísta que priorizaba los lazos y la promoción de la inversión europea, por lo que rechazó formar parte del tratado, del Congreso. De cualquier manera, nuestro querido Sarmiento asistió sin autorización de Mitre y apoyó al Congreso porque hacía lo que se le cantaba. A nivel latinoamericano, por un lado. Por el otro, a nivel regional, el segundo gran acontecimiento que merece su propio video y lo va a tener, comenzó con la Cruzada Libertadora en 1863. Esto me voy a limitar a mencionarlo por encima. Durante las décadas anteriores, como en nuestro caso, el estado oriental del Uruguay había estado atravesado por la guerra entre colorados, apoyados por nuestros unitarios, y los blancos, apoyados en su momento por Rosas y los federales. Cuando comienza la presidencia de Mitre, acá en Argentina, Uruguay era gobernada por los blancos. En 1863, el uruguayo Venancio Flores organizó un ejército de exiliados colorados en la Argentina, con apoyo de voluntarios argentinos y miembros del gobierno de Mitre, e invadió Uruguay en la autodenominada Cruzada Libertadora. Esta guerra civil escaló. En el 64, el Imperio del Brasil invadió Uruguay para apoyar a los colorados, y Paraguay, entonces gobernada por Francisco Solano López, intervino en el lado opuesto para apoyar a los blancos. Paraguay invadió Brasil, y descreídos de la neutralidad argentina del gobierno de Mitre, que no les permitió cruzar su territorio para atacar a Brasil, en 1865 Paraguay invadió Corrientes. Esto obviamente fue extremadamente importante para la presidencia de Mitre. Los liberales argentinos se unieron en demandarle a Mitre que fuera a la guerra contra Paraguay. El 1 de mayo del 65, los 3 países, Argentina, Brasil y Uruguay, firmaron el Tratado de la Triple Alianza, comprometiéndose a vencer y derrocar a Solano López.
A grandes rasgos, Paraguay intentó participar en el juego imperialista de las potencias regionales y ahora se encontraba en guerra con sus dos mayores vecinos, teniendo apenas una 20ª parte de su población. Mitre fue personalmente al norte a dirigir la guerra contra el Paraguay, dejando a su vicepresidente Marcos Paz en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Como dije anteriormente, vamos a hablar bien sobre cómo se desarrolló esta guerra y su importancia. En otro episodio, esta guerra siguió después de la presidencia de Mitre. Pese a exitosas campañas iniciales, como el avance aliado se terminó estancando, el apoyo disminuyó y en 1866 sucedieron dos cosas en el territorio argentino. En primer lugar, fue aprobada una reforma constitucional que estableció la capacidad de cobrar retenciones a las exportaciones. Y en segundo lugar, estalló la Revolución de los Colorados, una sublevación de federales y de soldados que iban a ser enviados al frente contra Paraguay. Sin embargo, Urquiza, federal, se mantuvo leal al gobierno nacional de Mitre. Luego de medio año, las tropas nacionales aplastaron la rebelión, pero no sin perder valiosos recursos que podrían haber sido utilizados en la guerra contra Paraguay, que se encontraba en una fase extraordinariamente sangrienta. El vicepresidente Marcos Paz, que estuvo ejerciendo casi como si fuera presidente, intentó renunciar varias veces y siempre fue rechazada por el Congreso. En 1868 contrajo cólera. Por culpa de la guerra, Argentina estaba sufriendo una gran epidemia de cólera y Marcos Paz falleció en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, el primero en hacerlo. Mitre debió volver a Buenos Aires a presidir el país. La presidencia de Mitre finalizó tras las elecciones presidenciales de 1868, en las cuales triunfó Domingo Faustino Sarmiento, que era ampliamente popular en el ejército. Resultó electo como vicepresidente el autonomista Adolfo Alsina. A grandes rasgos, Mitre es ampliamente considerado no solo uno de los políticos estadistas, también uno de los intelectuales más importantes de la historia argentina. De hecho, directamente uno de los principales arquitectos de la historiografía misma de la Argentina, lo cual influyó directamente en el concepto de nación argentina que describimos en el primer episodio. Muchos sabrán, fundó el diario La Nación, que hasta el día de hoy es dirigido por sus descendientes, quienes todavía tenemos diciendo boludeces en la televisión. Fiel a su estilo, se rebeló varias veces durante las décadas siguientes, en el 74 contra Avellaneda, en el 90 apoyó la Revolución del Parque, fue constantemente homenajeado en vida y luego de medio siglo revolucionar la política argentina y romperle las bolas a todo el mundo, básicamente, Mitre falleció en 1906. Ahí hay muchísimas cosas que mencionar y muchas que no vamos a tener tiempo de cubrir y hacerle justicia en este podcast, por lo menos, seguramente en los siguientes. Pero efectivamente, Mitre, al morir, básicamente es declarado algo así como el primer ciudadano de la República, la persona más importante, testigo de todas las épocas de la historia hasta ese momento. Me acuerdo particularmente, creo que había un diputado o un senador del PAN que decía, falta que hagamos como el Senado romano y declaremos que está divinizado y que hay que hacerle un templo a Divus Bartolus, el dios Bartolo. Pero volviendo a la época de Mitre, o más bien la época de Mitre como presidente propiamente dicha, uno de los temas que van a aparecer muy seguido es este de el nacionalismo, la nacionalidad, la constitución de la nación, de la identidad nacional, algo de lo que ya estuvimos hablando en el episodio donde hablamos de Urquiza. Pero acá es donde se termina de construir el concepto de nación argentina. ¿Cuál era el concepto de nación que manejaba Mitre y cuál era la resistencia que encontraba? Tal vez nuestros historiadores nos puedan dar un poco de iluminación sobre este tema. Así es, Eloy. Y para tratar de iluminar un poco sobre el pensamiento político de Mitre y con qué se encontró Mitre cuando llegó a la presidencia y qué bestias tuvo que tomar, por así decirlo, creo que así lo pondría él, es que voy a dar una especie de contexto bastante largo. Me voy a retrotraer, de hecho, hacia la década de 1820. Y lo voy a hacer porque Mitre, así como Sarmiento, que eran parte de la generación del 37, tenían en común el problema de la construcción de una identidad nacional. Y es en ese marco que ellos también van a ver al pasado, de la misma manera que los románticos europeos miraban al pasado, y lo van a hacer de una perspectiva muy crítica porque piensan que hay muy poco rescatable de la herencia española y que desde la revolución lo que hubo fue un vacío institucional acompañado de la fragmentación
de las jurisdicciones que estaban en la época colonial, que fomentó el surgimiento del caudillismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de caudillismo? Bueno, desde la perspectiva de Mitre y de Sarmiento, podemos nombrar 3 características principales. La primera, que ya la anticipé, que es esto del vacío institucional. En segundo lugar, vemos una ruralización del poder. Y esto el Tulio Alperín Dongui lo explica en términos de que, bueno, la militarización producto de la revolución y de la guerra dio un protagonismo a la población de la campaña que quisiera manifestar en la ampliación del sufragio. Y esto, bueno, lo podemos hablar en términos de Buenos Aires, de la ley electoral de 1821, pero me parece que ya nos vamos mucho del tema. Y lo último, por lo cual se caracteriza a este caudillismo clásico, como se lo denominó, que era la perspectiva de la generación del 37, es la violencia que se institucionaliza como modo de competencia política. Y esto se entiende en la década de 1820 en el contexto del surgimiento de estados provinciales autónomos. La disolución del directorio para esa época, como ya anticipé, produce la disgregación de las jurisdicciones anteriores. En el decenio de 1810, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe se separaron de Buenos Aires. Santiago del Estero y Catamarca proclamaron su independencia de Tucumán en 1820 y 1821 respectivamente. La Rioja se separó de Córdoba en 1820, Jujuy de Salta en 1834. Entonces, lo que ven los románticos en este proceso es un jarrón que se rompe, por así decirlo. Los historiadores de ahora obviamente problematizan eso, dicen es más complejo. En realidad no había un jarrón en un primer momento. Estos estados autónomos provinciales que surgen, como dice José Carlos Chiaramonte, van a ser el punto de partida para la organización nacional y no un elemento disgregador que se pone en el medio de esto. Pero bueno, ¿qué eran estos estados autónomos que proliferaron durante la década de 1820? Formaron parte de la Confederación de Rosas y a los que Mitre se iba a tener que imponer en función de la construcción de un estado. Bueno, como dijeron Frankie y Eloy en el episodio anterior, los estados provinciales estaban llenos de sociedad civil. Lo que encontramos es una hibridez institucional, una división de poderes difusa, que le falta madurar. Está la intención de delimitar prerrogativas, como en la fundación de salas de representantes, que se autodenominan como depositarias de la soberanía popular, pero por la falta de letrados, lo que se favorece es el fortalecimiento del Ejecutivo, en detrimento de los poderes judiciales. De aquí se entiende la concepción de Alberdi, otro miembro de la generación romántica, de que el caudillismo es un gobierno sin ley, que se da en un contexto de debilidad del Estado. Entiende a los gobiernos provinciales como despóticos, como no institucionalizados. Para complejizar un poco y dar teoría y no quedarnos con la noción esta del caudillismo en términos de cómo lo pensaba Mitre, me parece importante aclarar que los historiadores encuentran en esto un error. La difusa división de poderes que encontramos no es un fracaso por parte de los estados de institucionalizarse, sino que se debe entender como el punto de partida de un proceso de transición entre el poder colonial y de la independencia, donde las intenciones de construir un Estado moderno adquieren sus especificidades propias de las condiciones del momento. Como dice Gabriela Tío Vallejo, no debemos colocar en el punto de llegada un Estado idealizado ni en el punto de partida un caos primigenio. En segundo lugar, debemos criticar la noción de vacío institucional que dio lugar al surgimiento de los caudillos. Lo cierto es que el marco legal que los estados autónomos habían construido eran parte de la lógica de los caudillos, que lo aprovechaban y legitimaban con su poder con las instituciones. Esto lo podemos ver en el título del Facundo de Sarmiento. Es civilización y barbarie, no civilización o barbarie. Y es porque incluso Sarmiento ve en Rosas una barbarie institucionalizada. Eso es lo que le da más bronca. Cómo la barbarie se organizó para vencer a la civilización. Está bien que después Sarmiento no ve lo mismo
en Facundo Quiroga, El caudillo de La Rioja, donde ve un animal que es puro instinto, una bestia, y que en realidad cuando vemos las fuentes encontramos un caudillo plenamente consciente de las instituciones y que las reconoce como soberanas. Él entabla un diálogo permanente con la Sala de Representantes de La Rioja y la reconoce como la depositaria de la soberanía del pueblo. Después, en el caso de Rosas, como mencionaba Mastro en un episodio anterior, cada año renuncia a su cargo solamente para que le rechacen su renuncia. ¿Sí? Y si vemos las elecciones durante el rosismo, donde regía un régimen de unanimidad, es decir, que la lista era única, aún así la participación electoral era masiva. Había una movilización enorme de los votantes para elegir entre una sola opción. Entonces lo que encontramos es en legalidad y caudillismo dos conceptos que se entrelazan. La legitimidad del segundo depende de la existencia del primero. Como dije antes, una de las características de estos estados es la hibridez institucional. Y es ante un estado de estas características que Mitre se plantea el conflicto, toda la generación del 37 se plantea el conflicto de construir algo nuevo. Como dije, los románticos ven al pasado, pero los románticos rioplatenses no les gusta el pasado. Y van a intentar construir algo nuevo, una civilización que derrote a esa barbarie después de la caída de Rosas, que es sobre lo que va a hablar Franco más adelante. Sí, es muy interesante esto que decís, Fran, porque precisamente es lo que me parece que es importante tratar de entender, contextualizar, por así decirlo, todo lo que está ocurriendo en este momento, porque hoy en día tenemos una visión de lo que fue el periodo, una visión de lo que es civilización y barbarie, que no es la que había en el momento. Es muy importante siempre cuando se use un concepto del pasado, tratar de entender cómo se lo veía en ese momento. Y en eso me parece interesante pensar cuando hablamos de civilización, por así decirlo, porque la idea en sí de lo que hace Mitre es civilizar el país. De algún sentido es la visión de la historiografía clásica. Pero esta civilización, ¿qué significaba en ese momento? ¿Significaba exterminar a las personas marrones para establecer un país blanco? ¿Significaba matar a todos los campesinos y diseminar porteños? ¿Qué significaba en concreto para ellos? En ese sentido me parece interesante cuando uno piensa y habla de civilización, entender que la misma no siempre significó lo mismo. Si yo en un principio pienso civilización, el concepto surge por el 1700 con una idea que tiene que ver con la razón moldeando el mundo, con una idea de un hombre universal, todos los ideales en cuanto a la Revolución Francesa, que son universales para todos los hombres por igual, una idea de hasta abolir la esclavitud, un, un impulso civilizador que está seguro de sí mismo y que lo que busca es expandirse al resto del mundo. Busca que todo el mundo se vuelva como ellos. No ve al que no esté civilizado, por así decirlo, como alguien naturalmente inferior. Lo ve como alguien al que tiene que iluminar. En este sentido es que empiezan los primeros conceptos de iluminismo, de civilización, etc. Es lo que va a intentar hacer Rivadavia en su momento, en los años 20. Va a tomar este discurso y estas ideas y va a intentar, en cierto modo, con las diferentes leyes y con las diferentes cosas, aplicarlo en la provincia de Buenos Aires y en el país. El problema que va a tener es que va a fracasar porque no entiende las características de un lugar. Eso es lo que la generación del 37 va a criticar de la primera idea de civilización. Va a decir, Rivadavia intentó agarrar todo lo que había en Europa y copiarlo perfectamente acá, pero no entiende el lugar en el que lo está haciendo. En el Facundo mismo, cuando explica el gobierno de Rivadavia, dice, Rivadavia viene de Europa, se trae a la Europa y en Buenos Aires quiere hacer todo lo que la Francia republicana no pudo, lo que la aristocracia inglesa no quiere, lo que la Europa despotizada echa de menos. La idea de querer poner todo
Y lo que van a decir Sarmiento, lo que van a decir otros románticos es: pará, no podés hacer las cosas así. Es más complejo. Usando de vuelta la frase, tenés que entender el contexto social, histórico, geográfico del lugar en el que estás actuando. Y es en este sentido que empieza su libro El Facundo, y en este sentido que hace tanto énfasis en el campo, en la idea de desierto, en una visión histórica de cómo fueron cambiando las cosas. Y en ese sentido, lo que busca Sarmiento frente a la barbarie la ve como un problema casi geográfico. La razón por la que hay barbarie en el interior de la Argentina es porque no hay gente, porque es una llanura enorme, como el desierto del Sahara, de hecho lo compara varias veces, que lleva a que la gente no esté unida, lleva a este estilo de vida. Entonces la idea es llevar la civilización al campo, poblar, poner ley, poner orden, un aluvión de inmigrantes, no para borrar lo que hay antes por un desprecio a eso, sino en un sentido más positivo de llevar la civilización al campo. Lo que va a terminar pasando eventualmente, muy rápido, es que eso fracasa, ya sea por la misma crueldad con la que se hace ese intento de civilización, como estuvo mencionando Mastro con Peñalosa, ya sea por la falta de inmigrantes, ya sea por diferentes elementos, no se logra. Por más que los liberales van a tomar esta idea de civilización y la van a usar, no logran esa homogenización social que buscaban y ese progreso social al ritmo que querían. Y eso, acompañado al surgimiento de una pequeña ciencia llamada la biología, va a hacer que empiecen a buscar un razonamiento de por qué esto no funciona, qué está pasando que no podemos avanzar de la manera que nosotros queremos en este país, por qué no se están comportando como los ingleses, los argentinos. Y ahí es que, tristemente, por el fracaso de integrar de la manera que querían a la sociedad, varios liberales van a terminar pasando, incluido el mismo Sarmiento, a una visión biologicista y racista de lo que es la civilización, de lo que es el progreso. Una visión más a la defensiva y determinista que va a decir: no es una cuestión de que tenemos que llevarles la civilización, es que son incapaces de adaptarla. El mismo Sarmiento, que en sus primeros textos dice que la clave de la falta de desarrollo argentino es el desierto, es el ambiente, va a moverse en conflicto y armonía de las razas en América para 1880, a que el problema es que tenemos demasiado español e indígena en nuestra sangre. Y va a empezar a inclinarse por esa vía que es la que hoy se asocia más a él. Pero en pocas palabras, el punto es aclarar esto de que, por más que haya terminado siendo un punto de vista racista, un punto de vista con muchos elementos condenables, cuando uno habla de civilización y barbarie en lo que hizo Mitre, en lo que hacían los hombres de 1860, en el contexto en el que se habló en la generación del 37, ellos no estaban pensando en algo biológico y en algo racial, cuya única alternativa es el exterminio físico del otro, como va a terminar siendo todos los horrores después, hacia el siglo XX, de los nazis. No ese es el objetivo de lo que están hablando. Creo que es importante para aclarar porque es algo que requiere un poco entender y contextualizar. Para. Vos me estás diciendo que la generación del 37 eran un grupo de jóvenes que estaban al pedo y que jodían mucho con que había que complejizar las cosas, con que hay que extender el contexto, las causas estructurales. Eso me suena a cierta secta que tiene un podcast en YouTube y en Spotify. Eloy, ¿estás diciendo que en medio siglo nos vamos a volver viejos racistas? Cuando nos demos cuenta que la Argentina no se vuelve un club de erizo gigante y salimos a echarle la culpa a teorías. En medio siglo. Pero más allá de eso, es verdad esto que está diciendo Franco, que no hay que confundir las épocas históricas. Hay que recordar que lo dijimos de Mitre, pero aplica a básicamente todas las figuras que vivieron en esta época. Tardaron mucho tiempo en morirse. O sea, nosotros por ahí pensamos en Sarmiento como
Y bueno, llegó a la historia argentina en algún momento durante la época de Rosas, escribió algunos diarios, viajó a Estados Unidos y fue presidente y terminó. Pero no, tanto él como Mitre, como muchas otras figuras del periodo, vivieron, en el caso de Mitre, hasta entrado el siglo XX. Y tuvieron mucho tiempo de cambiar sus ideas, en algunos casos de mejorarlas, en otros casos de empeorarlas, y se vieron muy influidos por su contexto, fueron hombres productos de su época. Por eso es necesario comprender que no solamente existía esta preocupación de entender cuáles eran los problemas estructurales de la Argentina, sino que la forma en que entendían cuál era la estructura condicionante cambió con el tiempo. La idea que siempre los movió era la idea de progreso, que como vimos, medio que ya estaba en Urquiza, ya estaba fluyendo en esta época, pero da estos dos sentidos que le hemos dado en estos dos capítulos precedentes. Progreso espiritual por un lado, educación, abrazar la razón, etc. Y progreso material. Literalmente estamos hablando de que cuando Mitre asume la presidencia de la nación, Buenos Aires tenía trenes y las otras 13 provincias no. Estamos hablando de que las otras 13 provincias todavía era un milagro poder viajar por un caminito de tierra más o menos rectilíneo de una ciudad a otra, mientras que en Buenos Aires ya había ciudades secundarias relativamente importantes como pueden ser Luján, Chivilcoy, etc. Pero los mitristas, digamos, los nacionalistas, en este momento empiezan a chocar con otros liberales, obviamente con los autonomistas de Alsina, pero porque su entendimiento sobre cuál era la estructura que oprimía o que impedía el progreso era distinta, incluso ya en esta época, incluso dentro de la década del 1860. Por ejemplo, una de estas diferencias sobre la estructura es, porque acá creo que estamos haciendo demasiada apología del unitarismo barra liberalismo barra y la idea de civilización y progreso, y yo quiero hacer un poco de apología de cómo tal vez los liberales de esta época, la generación del 37, no terminaron de entender del todo cuál era esa estructura que estaban queriendo reformar y por eso se terminaron tirando por estas ideas erróneas como el racismo científico. En ese sentido soy bastante simpático con las ideas de Alberdi. Alberdi se metió profundamente en el bando federal y creo que fue el que más cerca estuvo de entender cómo convencemos con su propia lógica a los caudillos de que se tienen que civilizar. Es, por ejemplo, que había muchos liberales que estaban enamorados con los aspectos, como dice Frankie, exteriores, los aspectos estéticos de la civilización europea. Sarmiento. Sarmiento, justamente. Sarmiento, durante su campaña contra el Chacho Peñalosa, asume el gobierno de la provincia de San Juan y encuentra un estado quebrado, en una situación más o menos como la que Seriani describió para la provincia de La Rioja en el capítulo anterior. Un estado quebrado, unos lazos sociales totalmente destejidos, provincias hostiles y llenas de bandidos y de pandillas de bandoleros, obviamente aliados con otros bandidos que llegaban a través de la frontera con el indio o de la frontera con los países andinos. ¿Y qué hace él para enfrentar al Chacho Peñalosa, para emprender su guerra total contra la barbarie? Se gasta gran parte del poco dinero que tenía la provincia de San Juan en hacerle unos uniformes bonitos a la milicia provincial sanjuanina, porque él decía, no podemos combatir a los bárbaros vestidos en paños y harapos. Para tener civilización necesitamos tener unos soldados vestidos así todo prolijito, con trapos brillantes, con buenas telas, y gastó un montón de plata en este aspecto estético que realmente no contribuyó logísticamente o materialmente a la derrota del Chacho. Muerta antes que sencilla. Por eso, creo que también es necesario mostrar que no había un frente unificado, como hubo una división entre federales, entre los colorados y los urquicistas. Entre los liberales medio que tampoco entendían del todo en esta época qué hay que hacer para hacer que los gauchos alambren sus tierras, como diría Sarmiento. Bien, como tanto Seriani como Lloyd describieron previamente, este ideal de
de progreso no se desarrolló exactamente de la manera que uno podría haber esperado leyéndolo hoy en el siglo XXI. A mí me pasa que cuando leo autores del siglo XVIII, por ejemplo, Immanuel Kant, el texto ¿Qué es la ilustración?, que es un texto bastante corto y conciso que recomiendo, es fácil creer que en ese momento tenían el pensamiento, la creencia de que los humanos estaríamos destinados a inevitablemente abandonar los prejuicios irracionales. Es decir, en este texto, que es la ilustración, Kant se la pasa hablando, bueno, ¿qué es la ilustración? La respuesta a esa es la liberación del hombre de su imposibilidad de servirse de su propia inteligencia sin tutela ajena. La humanidad se está despertando. Había un optimismo ante esta progresiva difusión del espíritu de estimación racional del propio valor de cada individuo, es decir, un optimismo ante el progreso moral de la humanidad, que se había vuelto prácticamente inevitable. Buenísimo, estamos destinados a irnos contagiando de esta ilustración y dejando de creer en pelotudeces. Uno podría creer, bueno, la difusión de estas ideas haría que si el racismo contra los negros en Occidente era filosóficamente inconsistente y no se adecuaba a la racionalidad, estaba destinado a desaparecer con este progreso de la condición humana, ¿no? Pero como bien describió Seriani, no. A mediados del siglo XIX, lamentablemente, muchos de estos valores liberales, autodenominados civilizadores y creyentes en el progreso de la humanidad, se combinaron con el racismo, pero con uno distinto, es decir, el racismo existió en distintas formas a lo largo de la historia humana, pero ahora se está presentando a sí mismo como científico, racionalidad y explicativo de los fenómenos sociales. Seriani mencionó el surgimiento de la biología moderna. Este racialismo decimonónico era la creencia pseudocientífica de que la humanidad está dividida en razas superiores e inferiores entre sí, y era ampliamente compartida. Ya no era esa mera excusa para esclavizar seres humanos y saltearse los impedimentos religiosos a la esclavitud como habían hecho los portugueses y españoles con los negros del cuerno de la Costa de Oro en África. Aunque igual en algunos casos, como en el sur de Estados Unidos, siguió siendo una excusa para fundamentar un atroz sistema esclavista. Hoy, ante la pregunta por qué las sociedades son distintas, por qué algunas prosperan y otras no, hoy lo justificaríamos con la presencia o ausencia de instituciones políticas y socioeconómicas, producto de motivos históricos y geográficos. En el siglo XIX, en la segunda mitad, creían haber encontrado otra explicación convincente, más corta de hecho, la nuestra no entra en una remera. Esta teoría era porque los humanos estamos divididos en razas que tienen distintas capacidades y por eso las sociedades tienen distintas características. Esto es falso ahora y era falso antes, pero hoy en día es una mentira fácilmente autoevidente. En 1914, cuando se termina la Belle Époque, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, esta creencia de que, bueno, mientras más sangre germánica tenga tu nación, más próspera es, era falsa, estaba basada en criterios pseudocientíficos, pero tenía cierta validez a los ojos del sentido común. No era difícil convencerte a vos mismo de que esto era cierto, que sí, en realidad hay una raza blanca superior. Había correlación, aunque no hubiera causalidad. Sí, o sea, tal vez si lo analizabas profundamente no, pero no te veías tan desmentido por la obvia realidad. Después de todo, las sociedades con estados nación más consolidados y economías capitalistas industriales más desarrolladas solían estar de acuerdo, estaban correlacionadas con estas hipótesis racialistas. Todas las potencias industriales eran europeas, occidentales o Japón, que los copiaba. Obviamente esto es mucho más complejo, pero a grandes rasgos la experiencia del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias más directas, desmintieron el racismo en el sentido de que le quitaron esta evidencia, supuesta evidencia obvia. No solamente el desarrollo de la antropología o la biología desmintieron los fundamentos que pretendían ser científicos, sino que los horrores de ambas guerras, el holocausto, los genocidios, la invasión japonesa de las colonias europeas y la subsecuente descolonización de África, de Indonesia, distintas excolonias europeas y los movimientos contra el racismo en las décadas del 50, 60 y 70, rompieron esta supuesta evidencia de las teorías racistas. O sea, ¿cómo puede llamarse a sí misma raza superior o siquiera raza igual pero avanzada y civilizada a la sociedad que cometió las atrocidades más horrorosas y que perdió en la guerra contra estos que llamaban razas inferiores? ¿Cómo puede tratarse de inferiores a aquellos que están demostrando igual capacidad para ser ciudadanos, para construir estados soberanos?
Además de obvio el motivo más científico. No podés sostener que existen razas humanas puras y delimitadas entre sí contra toda la evidencia de una historia humana repleta de mezclas, invasiones, migraciones, cooperación, comercio, etcétera, que sigue en curso. Lo cual me lleva a mi punto, que es fácil creer que el ideal del progreso llevaría a una disminución gradual del racismo desde la Ilustración hasta hoy, porque hubo, pero esta disminución no era para nada inevitable, fue en gran parte producto de tragedias históricas que lo llevaron a su más horrible punto a mediados del siglo XX e hicieron que para la mayoría perdiera sentido. Ciertamente el hecho de que las atrocidades del nacionalsocialismo fueran tan indescriptibles volvieron tabú el supremacismo racial, la guerra de conquista y el nacionalismo racial en Occidente. Es decir, sirvió de manera justificada como un cuco que ayudó a contraponerlo a las teorías antirracistas. Me parece muy interesante esto que decías al principio. Lo hablaba con gente también aficionada a la historia y decía, bueno, Mitre y Sarmiento son racistas y nada de lo que hayan dicho me sirve, decía esa persona. Y yo decía, bueno, hay que verlo en el contexto de su época. Y me decía, bueno, pero Belgrano quería un rey inca para el Río de la Plata. Entonces, esto del racismo, fruto de su época, medio que se cae. Y es que en realidad la conclusión es que es más complejo. O sea, verdaderamente tenemos que ver que no es lineal la historia y no sigue un orden, un progreso que podamos identificar y que tenga inevitablemente el resultado que vemos en la actualidad. A eso que vos decís me recuerdo bastante que hay un texto de Osterhammel hablando de la civilización que decía, literalmente hay cosas que no es algo lineal, tiene sus variaciones en esta época. Hay cosas que en el 1820 hubiera sido inaceptable decir en los contextos letrados europeos sobre las razas, sobre la superioridad o sobre la biología, que en el año 1900 decía todo el mundo. O sea, es algo que incluso que puede cambiar, que en este periodo no es algo como mismo lo que estaba diciendo Mastro, que hasta Auschwitz no se terminó de cerrar y de consolidar en cierto modo, eh, no era algo sostenido y lineal. Y que nunca terminó completamente de cerrarse. Viste que yo mencioné como que se volvieron mentiras autoevidentes y menciono el hecho de que tras la Segunda Guerra Mundial, en las décadas siguientes, se termina independizando gran parte de África, que esto afecta mucho la percepción de la población negra dentro de las sociedades en ya estados independientes en América y Europa, porque muchos simple y llanamente pensaban que la población negra era incapaz de gobernarse a sí misma, porque de esta manera en gran medida se fundamentó el nuevo imperialismo y la colonización durante la Belle Époque. Y hoy en día, cuando uno se encuentra algún racista rancio en internet, es muy común que diga boludeces como, ah, pero qué país negro es rico, pero qué ciudad negra tiene poco crimen. En cierto sentido, en eso todavía falta esta evidencia obvia que seguro la vamos a tener durante este siglo. Seguro que hay países muy prometedores en África como Botsuana o Ghana, que cuando se enriquezcan más, cuando crezcan más, que lo están haciendo a pasos agigantados, probablemente terminen favoreciendo la disminución del racismo en América y Europa, porque están destruyendo esta creencia que obviamente no se basa en evidencia, pero no tiene tanta evidencia simple que tirarle en la cara, que decirle a estos tipos flacos, no tiene una mierda de sentido tu racismo, mira estos países prósperos. Es por eso que es importante, y en esta época se notaba la importancia de acompañar el progreso espiritual, la educación, etcétera, con un progreso material. Porque no todo el mundo se va a molestar en leer libros de biología para descubrir que efectivamente no existen las razas humanas y que somos todos iguales. La mayoría de la gente necesita pruebas muy tangibles y que se puedan entender, como decís, puestas en una remera. El progreso material, para volver un poco a esta época, es, y también volviendo sobre lo que Mastro había dicho durante el primer capítulo, que el ciudadano argentino se dé cuenta de que vive en una nación argentina sin tener que leer un libro que se lo diga. Simplemente
a raíz de que sea muy obvio que el país esté tan integrado en términos materiales, económicos, sociales, que no le pueda caber duda de que vive en una nación argentina. Y en esta época es donde empezamos a ver esa integración con la construcción de ferrocarriles, con la integración económica que se puede dar cuando se termina la guerra entre Buenos Aires y la Confederación y los bienes pueden empezarse a importar y exportar libremente, etc. Eso último que dijiste de los ferrocarriles me hizo acordar muy rápido, leyendo un libro, La moneda en el aire, de Pablo Gerchunov y Roy Ora, que salió hace poco, que hablaba de que la mayoría de los ferrocarriles construidos en la Argentina estaban en la región extrapampeana o eran ferrocarriles relativamente improductivos muchas veces en ese sentido, que a veces hay quienes incluso plantean la crítica a Roca de por qué construyó esos ferrocarriles que iban a la nada. Y el contraargumento era, no solamente puede decirse electoralmente que hay un colegio electoral que lo tiene que votar y que quiere un ferrocarril, necesito los votos de La Rioja, sino que necesito para consolidar el país, para que se vea que es un país para esta unión, necesito tener esos ferrocarriles, necesito que todos se puedan sentir parte de este mismo país y que todos puedan llegar a moverse dentro del mismo país. No solamente hay que tener en cuenta la cuestión de los trenes en eso, sino que el concepto de productividad privada o de productividad en servicio del ciudadano no alcanza para entender por qué a veces el Estado construye infraestructura. Está bien, el tren puede ser inútil, por ahí en todo el año de Buenos Aires a La Rioja van 5 personas, pero tenés un alzamiento, una rebelión, una invasión, cualquier tipo de perturbación en La Rioja, y de pronto podés subir 5 regimientos en vagones y mandarlos para allá. Algo que me resultó muy significativo, que nunca antes lo había pensado y que después lo tuve que terminar investigando para un artículo que escribí para el CECIP. Cuando murió hace poco el expresidente Carlos Menem, hubo un debate en televisión entre Martín Balsa, el ex jefe del ejército, del Estado Mayor del Ejército, y Domingo Felipe Cavallo, el ex ministro de Economía y de Relaciones Exteriores de Menem, que se le culpa mucho de haber desmontado la red ferroviaria argentina. Cuando desmontaron los trenes, no solamente ahorraron plata para el Estado y desconectaron las provincias entre sí. Cuando desmontaron los trenes, lo que hicieron fue desarticular la capacidad del ejército para moverse de una provincia a otra. De pronto ya no podíamos dar un golpe de Estado. O sea, obviamente Balsa no lo dice en estos términos. Balsa era muy respetuoso de las instituciones y nunca hubiera dado un golpe de Estado. Pero una de las cosas que implica lo que dijo es, de pronto las Fuerzas Armadas ya no podían dar un golpe de Estado porque literalmente no podemos llevar tropas rápidamente a Buenos Aires. Si hay un foco revolucionario en una provincia, ya no nos es tan fácil llegar a suprimirlo a tiempo. Y esta es algo que empezamos a ver en la época de Mitre. Se empiezan a formar capacidades de Estado, como mencionamos en el último capítulo de Abro Hilo. Se empiezan a formar cuerpos no técnicos, pero sí permanentes, corporatizados del Estado, específicamente el ejército, el poder judicial y el servicio exterior, el cuerpo diplomático, que empiezan a ver ya no tanto sus intereses personales o los intereses de sus caudillos, de sus jefes, sus redes clientelares, sino del Estado, y se crean muchas infraestructuras específicamente para que estos tentáculos estatales puedan llegar a todo el país efectivamente. Esto que decís me hizo acordar al caso que se dio durante la modernidad temprana en Europa, cuando los avances tecnológicos como la pólvora, los mejores cañones, arcabuces, mosquetes, favorecieron a que el poder central pudiera vencer a los nobles rebeldes y por lo tanto centralizar el poder hacia el absolutismo, y que luego en la conformación de los estados nacionales, en el caso, leí por separado caso mexicano, caso japonés y caso argentino, el ferrocarril y otras nuevas tecnologías como las ametralladoras fueron extremadamente importantes para la capacidad de este nuevo, muchísimo más centralizado que en el absolutismo en cierto sentido, el nuevo Estado-nación moderno centralizado, su capacidad de vencer a las rebeliones regionalistas y locales. Podía llevar soldados a cualquier parte del país cuando antes era extremadamente lento, caro y ni hablar
la introducción de mejores armas que permitió durante la presidencia de Mitre vencer constantemente en inferioridad numérica a las rebeliones de caudillos como el Chacho Peñalosa, que tenía como 6.000 hombres pobremente equipados, mientras que Sarmiento tenía por un lado el poder de su furia y desprecio filosófico a los federales y por otro lado mejores armas. Y luego creo que fue durante la presidencia de Sarmiento que se introdujo la ametralladora Gatling, que tanto acá en Argentina como en Japón fue espectacular a la hora de acciones de quienes apenas tenían fusiles de varias décadas atrás. Tenemos muchos paralelismos, de hecho, en nuestra historia con Japón. Algún día estaría bueno hacer Es una... impresionante, boludo. Sí, sí. De hecho, hay asentamientos en la bueno, cuando lleguemos a la época de la guerra ruso-japonesa, tal vez podamos hablar un poco del tema. Pero hay muchos entrecruzamientos. Y una de estas cuestiones es que esto se le va a terminar volviendo en contra a Mitre, justamente. O sea, Mitre, que creo que ya no es spoiler, porque para cuando esté subido este episodio también va a estar subido el video donde hablamos de Sarmiento, de la presidencia de Sarmiento. Mitre eventualmente también va a intentar dar un golpe de estado / revolución con miles de hombres, milicianos voluntarios, indios aliados de su lado, y con unos pocos cientos de hombres, pero equipados con fusiles Remington, con ametralladoras Gatling y con la disciplina profesional que les brindó el Colegio Militar de la Nación, Sarmiento los pudo vencer, los pudo masacrar. La de 1874, ¿no? La Avellaneda. Sí, sí. Cuando iba a asumir Avellaneda, ¿no? Sí. Ah, no sabía eso. ¿Cómo van las cosas, eh? Bueno, parte de la consecuencia de institucionalizarse y formar un gobierno central fuerte es que cuando seas vos el que no está en el gobierno central fuerte, no lo vas a poder derrocar tan fácilmente. Te salió demasiado bien. Le salió demasiado bien y creo que en ese sentido tenemos que darle crédito a Mitre. En la batalla de la Verde, que es la que cerró la revolución del 74, como decías, 900 tropas del gobierno nacional, dirigidas ni siquiera por un general, sino por un coronel, el coronel Arias, vencieron a 4.500 tropas milicianas de Mitre. Porque Mitre se fue de la presidencia, pero le dejó al sucesor, al próximo, todo esto que estaba diciendo, un montón de herramientas de un Estado citario, un servicio exterior profesionalizado o semiprofesionalizado, un ejército, ferrocarriles, un montón de cosas que el presidente le pasa a su sucesor y le dice, toma, estas son las palancas que puedes mover, ahora el país es un tablero y literalmente tenés piezas para mover. Mitre creó un estado a prueba de Mitres. Eso es precisamente que lo vamos a seguir viendo seguramente cuando lleguemos a 1874. No voy a elaborar mucho, solo voy a decir eso, de que en cierto sentido puede decirse que al Estado argentino lo hace el Ejército Nacional. El Ejército Nacional como algo que es separado de las guardias provinciales. Va a haber en un momento ejércitos provinciales y Ejército Nacional, y al Estado argentino lo hace el Ejército Nacional. Bueno, lo que le pasa a Mitre al final es justamente que el ejército se lo vuelve en contra. De nuevo, estamos siendo muy autorreferenciales, estamos volviendo mucho a capítulos anteriores, pero gran parte de definir la identidad nacional argentina ha sido definirla hacia afuera. Y cuando tenés una guerra, literalmente, con otro estado, entre todos los soldados de todas las provincias que participan en esa movilización, que participan de esa hermandad de las trincheras, todos esos oficiales que se entrenaron juntos, que han tenido oportunidades de discutir entre ellos, se forma una camaradería y un cuerpo de Estado, una sensación de que somos argentinos, ya no somos riojanos, correntinos, santiagueños, entrerrianos, bonaerenses, sino que somos realmente argentinos y nosotros somos el Estado argentino específicamente. El ejército en este momento era el Estado argentino, era la expresión mayor del Estado nacional. Y eso lo hacen notar cuando Lucio Mansilla, conocido coronel, escritor, oficial en el ejército del Paraguay, o sea, el ejército argentino en operaciones en Paraguay, propone una candidatura para que los oficiales la puedan apoyar, que es la de Sarmiento. Es decir, descontentos con lo que ellos perciben como una barbarie, una rebelión contra el Estado central por parte de los federales, pero por otro lado, digamos, una mano demasiado laxa
una política oficial que no les agradaba por parte de Mitre y de sus posibles sucesores, Elizalde y Rawson, el Ejército Nacional dice, vamos a poner a nuestro propio candidato y vamos a aprovechar porque tenemos ocupada la mayor parte de las provincias. Acá entra la contracara de lo que decíamos también en episodios pasados. Las elecciones eran fraudulentas en estas épocas. Las elecciones se ganaban a los golpes y a los machetazos. Los comicios electorales, los días de elecciones, eran jornadas tremendamente violentas donde pandillas armadas chocaban para hacerse con la propiedad de las urnas y excluir a aquellos que no fueran a votar como a ellos les gustaba. Y el ejército y la capacidad de construir consenso entre los oficiales que tenían ocupadas e intervenidas las distintas provincias es justamente lo que le permite al ejército poner presidentes, como lo terminan poniendo a Sarmiento. Y acá le pregunto a los historiadores, ¿por qué en esta época se permitía esto? O sea, ¿no veían algo antidemocrático los contemporáneos? Mitre, por ejemplo, en el testamento de Tuyucue, habla mucho de la necesidad de tener elecciones libres, etcétera, pero ¿no veían algo contradictorio con tener un sistema electoral tan basado en la violencia y tan abierto a, digamos, las mañas, las trampas? Es una buena pregunta. Ahí tiene que ver con algo que en otro episodio, tal vez más llegando hacia la consolidación del PAN, vamos a poder hablar mejor en cuanto a la noción de democracia que se tenía. En cierto modo, para personas como Mitre, por ejemplo, la rebelión, la ocupación de la mesa, esas actividades dentro de una elección, son parte de la democracia. Es parte de la democracia la idea de controlar el comicio y de poder ocupar el comicio, porque la democracia es entendida desde un sentido más activo, participativo, de movilizar gente, en cierto modo. A eso se le contrasta una visión mucho más enfocada en el orden, porque que rebelarte sea parte de tu derecho democrático se vuelve un poquito caótico a la práctica. Pero definitivamente lo que está pasando ahí es que hay una tensión y un diálogo entre las diferentes formas de democracia. Yo diría que hay que tener claro también en ese sentido esto de que no podemos pedirles nunca en el siglo XIX y en el contexto del que estamos hablando las mismas prácticas democráticas de sufragio secreto y universal del siglo XX. De la misma manera que no estaban acá, lo mismo que habíamos dicho, creo que lo dijo Fran anteriormente, no podemos ver lo de antes como una versión incompleta o imperfecta de lo que solo va a venir en el futuro. Era una cosa propia en su momento, no podemos juzgar la democracia de Mitre con los estándares de la elección de Alvear. Sí, exactamente. Creo que hay que entender el proceso desde sus especificidades y en base al contexto histórico. Por eso hice también todo este recorrido hablando de los estados autónomos y de los caudillos y de cómo después de la Revolución de la Guerra se sucede esta ampliación del voto, el tema de las elecciones se vuelve algo que está en conflicto permanente, motivado por varias cosas, por la prensa, por los caudillos, por las movilizaciones de gente, y eso se va a extender porque no es algo que se arregla de un día para el otro. No lo podría haber dicho mejor, y justamente en esta época donde empezamos a ver la enorme influencia que tienen todos esos factores, como dijiste, la prensa sobre todo. En este momento no existía La Nación, pero existía un diario precursor que se llamaba La Nación Argentina, que también era el diario oficialista, no era de Mitre, sino de amigos de Mitre. Y todos los partidos tenían su prensa. Lo que notamos en estas elecciones, la del 68, no la del 62. En la del 62 no le voy a preguntar por quién hubieran votado porque había medio que una sola opción. Pero en la del Mitre. 68 notamos que por primera vez están cubiertos, digamos, todos los rincones del espectro político. Tenemos el viejo presidente que quiere volver, que es Urquiza. Tenemos el candidato oficialista Elizalde. Tenemos tu independiente de tercera vía, que es Sarmiento. Y tenemos a Rawson, que es como el tipo que estaba en el gobierno, pero que se peleó y que
y que le gustaría ir por su lado, y cada uno representaba ideas muy distintas y tenían apoyo en distintos sectores de la sociedad civil. Pero se termina imponiendo, como dijimos, el candidato del Estado, digamos. Sí, es curioso porque por este periodo que describiste bien en el video de historia, muchas de estas alianzas que terminaron perdiendo contra Domingo Faustino Sarmiento en las elecciones presidenciales de 1868 fueron muy improvisadas y cambiantes y estaban atravesadas por una coyuntura muy caótica en el medio de la guerra más grande de la historia de la región. Y por supuesto, en todo este periodo, y en cierta manera no hasta, y esto es medio polémico, hasta las últimas décadas del siglo XX, no había elecciones realmente limpias en el sentido en el que hoy creemos que son necesarias para poseer una democracia liberal genuina. También cabe aclarar que el sistema que se tenía era en menor o mayor medida un sistema oligárquico liberal, y especialmente fue como tal durante las últimas décadas del siglo XIX y principio del XX, seguía siendo uno mucho más respetuoso del pluralismo, de las libertades individuales y de todo aquello que se respeta en mayor medida en la democracia liberal, que la enorme mayoría de las formas de organización política existentes en la época, que el absolutismo, que las teocracias, que otras formas de organización premodernas o que los imperios autoritarios. Eso medio que entra en la idea que tenía para evocar algunas épocas que van a venir más adelante. Digamos que llegó un tiempo social antes que el tiempo político. O sea, antes de que hubiera plena libertad de sufragio y los aspectos más procedimentales de una democracia liberal, tuvimos un Estado de Derecho liberal. Empezamos a ver la consolidación de el respeto por la Constitución, las instituciones, la división de poderes, las libertades individuales, etc. Y obviamente la educación cívica y militar. Y una vez que ya tuvimos eso, empezamos a transicionar hacia una democracia plural más plena. Encontramos un extremo, digamos, entre esa noción de participación popular tan amplia que hasta todo se vale incluso ocupar la mesa electoral con un grupo de pistoleros, con tal de que las personas que están políticamente comprometidas hagan valer su voluntad, a la otra noción contraria, la noción de orden que nos describía Puerta, que es el régimen de unanimidad, donde las elecciones son más que nada como una ceremonia, como ir a misa, que está todo preprogramado, pero la participación está en el ir. La participación está en estar ahí y demostrar que estás prestando tu conformidad a que eso pase, aunque ya se sabe que hay una sola lista y que esa lista va a ganar. Encontramos el punto límite, el justo medio, digamos, en la democracia plural moderna. Pero ya vamos a llegar a cubrir ese tema. En este momento, lo único que podemos decir es que es más complejo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias. Un honor hablar de Bartolomé Mitre. Adiós y gracias por invitarme en este espacio. Y esperemos volverte a tener y tener otros invitados y poder seguir hablando tanto de la figura de Mitre como de estos conceptos tan interesantes que cubrimos hoy. Poquitos, ¿Eh? Poquitos conceptos, ¿no? Poquito Guerra a la concepto. Triple Alianza, progreso, civilización, barbarie, racismo, Botsuana, holocausto. Esperemos poder seguir cubriendo todos esos temas en otro episodio de Es más complejo. Como siempre, voy a cerrar con una frase de época, porque para no terminar todo en una nota de que no había democracia, digámoslo algo positivo, hubo elecciones y hubo un traspaso de mando pacífico, de verdad, de un presidente a un opositor, no como el que había habido en la época de Urquiza-Derqui, sino realmente que una facción tuvo que entregar el poder a otra y entregarle todos los atributos del mando. Y en su discurso, previo a la entrega del mando, Mitre dijo: la libertad ha sido una verdad, a pesar de los abusos parciales que son consiguientes a un pueblo que no ha completado su educación constitucional. Pudiendo los argentinos proclamar sin orgullo, pero sí con legítima satisfacción, que hemos salido de una revolución peligrosa, hemos consolidado nuestra nacionalidad, hemos hecho frente a la guerra más gigantesca que recuerdan los anales de la América del Sur y combatido y vencido todas las resistencias interiores, sin recurrir a ninguna violencia y sin apelar a ninguna medida extraordinaria, usando con moderación
hasta las facultades constitucionales. Veremos cómo se desarrolla esto en próximos episodios. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo de Es Más Complejo.